El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra semana más aquí en El hilo de la cometa, en ese podcast favorito de todos ustedes, en El hilo de la cometa, que cada día tiene más seguidores, aquí contando lo que otros no se atreven a contar, quizá que no saben o quizá que no quieren, pero aquí sí, en El hilo de la cometa, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y, como no, todos los días en elcierredigital.com, nuestro buque insignia, nuestra cabecera, nuestro periódico. Pero aquí en El hilo de la cometa les voy a contar esta semana algo que ha sido noticia y en el cual yo he intervenido, como es las revelaciones de Bárbara Rey en el programa de viernes de Mediaset, donde estuve presente y donde pues di mi opinión. Pero hoy le voy a contar esa opinión con datos y sin pelos en la lengua. Con datos que no se pudieron contar el otro día en el programa, no porque no se quisiera, sino porque no había tiempo. Ya saben ustedes que la televisión marca los tiempos. Y hoy pues se lo voy a explicar con más detenimiento y sobre todo contándoles cosas que no se han contado y sobre todo que les va a interesar mucho. Yo creo que nuestro penúltimo hilo de la cometa del año, yo creo que va a ser un hilo de la cometa que les va a gustar mucho porque vamos a contar de una vez por todas esa vida amorosa de don Juan Carlos de Borbón, las amantes del rey Juan Carlos. Aparte de ese matrimonio que se produjo con la reina Sofía en 1962 en Atenas y del que nacieron 3 hijos, Elena, Cristina y el actual rey de España, Felipe VI, pues don Juan Carlos siempre ha tenido romances que hemos contado en el cierre digital con chicas de todo tipo, aristócratas, italianas, españolas, etcétera. Pero eso yo creo que ya es sabido por todos ustedes y vamos a ir un poco a sus amores una vez ya nombrado rey o bien ya príncipe, pero futuro rey de España, ¿no? Durante la época del general Franco, donde don Juan Carlos pues se proclama ya el candidato a sucesor del régimen del general Franco, a la dictadura y la llegada de la monarquía, Franco mantiene a raya al entonces príncipe, a Juan Carlos, porque sabía de sus devaneos, sabía de sus amores, sabía de su potencia sexual, de su líbido, pues bueno, un poco acelerado, pero Franco pues lo mantuvo a raya totalmente y tuvieron los 3 hijos con la reina Sofía, pero una vez muerto ya Franco, la cosa cambia. Don Juan Carlos pues siempre le ha gustado porque hay que retrotraerse y está contado en el cierre digital el gen de los Borbones. No hay que olvidar que Alfonso XIII era productor de cine erótico y entre sus amantes se encontraban las estrellas del cine erótico. Y Alfonso XII lo mismo. Y no nos vamos a retroceder más en el tiempo. Pero bueno, ese gen de los Borbones y su padre, don Juan. Acuérdense ustedes del hijo bastardo, ¿no? De don Juan de Borbón. O sea, no estamos hablando de nada especial, ¿no? Y claro, pues don Juan Carlos le gustaba pues todo lo que flotaba en el ambiente, por decirlo así, ¿no? Y sobre todo pues las folclóricas, las artistas, que eran entonces en aquellos años 70 pues desgraciadamente carne de cañón del poder, el poder político, el poder social, el poder económico, donde pues todo era pues estar junto a esas folclóricas, ¿no? Y don Juan Carlos en aquellos tiempos, pues empiezo ya relatando cosas y anécdotas, pues le gustaba pues estar con bellezas como podía ser Sara Montiel, ¿no? A las que entonces pues se iban de cacerías con el rey, ¿no? O Marujita Díaz, que también, aunque parezca extraño, pero era una gran belleza y que a don Juan Carlos pues también le gustaba, ¿no? Y en una de esas cacerías que se producen muy cerquita de Madrid, la reina Sofía ya, bueno, pues dudaba un poquito de que habían esas cacerías. Saben ustedes que las cacerías, un día les hablaré de ellas, son el nido del amor de los potentados españoles. Aparte de cazar, cazan de todo. Y bueno, pues entonces don Juan Carlos iba a una de esas cacerías y, según me cuentan, estaba con Sarita Montiel, aunque otras voces dicen que
que con Marujita Díaz, en esta cacería a las afueras de Madrid, y es cuando la reina se planta junto a los niños y le dice, mire usted, majestad, no puede usted pasar. No, pues si vengo solamente al taco, ¿saben? El taco que es lo que se da a mitad de mañana y en el campo. No, mire usted que no es lo mejor. Entonces cuando doña Sofía se da cuenta de que don Juan Carlos, pues, como vulgarmente le dice, le está poniendo los cuernos, ¿no? ¿Y qué hace? Se va hacia la India. Coge a los niños, coge un avión y se va a la India. A la India porque allí estaba su madre, la reina Federica de Grecia, exiliada. Saben ustedes que el régimen de la monarquía, los griegos los echan del poder y, bueno, pues se van exiliados a la India y allí la reina Sofía se va junto a su madre, la reina Federica. Se monta en España la mundial, estamos entonces en la post-dictadura, estamos en el primer año o segundo año de la transición española. Y claro, esto es eso porque dice doña Sofía que no vuelve ni para atrás. Entonces el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Areilza, toma partido, mandado por Adolfo Suárez, Arias Navarro, que todavía seguía ahí, que saben ustedes que era el ministro del gobierno, el primer ministro, por decirlo así, después de la muerte de Franco. Y bueno, montan un gabinete de crisis, hablan con la reina Federica para la vuelta de la reina Sofía a España con los niños, porque hubiera sido ya el primer escándalo. Y entonces le dice la reina Federica a su hija, le dice, ¿tú quieres verte como yo estoy? Aquí fuera, aquí, en la India, no en Grecia. ¿Tú quieres seguir estos pasos? Tú lo que tienes que hacer es volver a España. Y pactan junto a Areilza la vuelta de la reina Sofía aquí a España. Eso lleva consigo que desde entonces la familia griega esté o viva en el Palacio de Zarzuela. Durante muchísimos años los españoles, con nuestro dinero, hemos pagado las estancias, los caprichos de la familia griega en la Zarzuela. De las hermanas de la reina, de Irene, de Constantino, de la familia Constantino, que se han criado en la Zarzuela, utilizando coches oficiales, etcétera, etcétera. Eso se lo cuento yo, que lo he vivido en Mallorca, donde la familia real griega estaba como si fuera la familia real española. A gastos pagos, como se dice. Bueno, vuelve la reina, pero don Juan Carlos no cambia su criterio, y lo cuenta el propio don Juan Carlos en las cintas de Bárbara Rey. Yo desde que ya tuve a Felipe, yo ya no he hablado con ella apenas nada. En todo caso en verano un poco más. En verano un poco más, efectivamente, porque no tenían más remedio, que todos se veían en Maribén, estaban todos juntos, salían a navegar, etcétera. Claro, un contacto más que en Zarzuela, donde no se veían, no se hablaban. Y no voy a contar muchas intimidades, porque no es nuestro deber, de lo que cuenta don Juan Carlos en esas cintas a Bárbara Rey, de su relación privada con la reina Sofía, desde el punto de vista sexual. Eso todavía no ha salido a la luz, y espero que no salga, porque eso son cosas muy íntimas. Pero esas cosas íntimas se las contaba don Juan Carlos a Bárbara Rey. Todo lo que hacían, lo que no dejaban de hacer, etcétera. Y me voy a quedar aquí porque no quiero seguir, porque de verdad que es muy grave lo que contaba. Bueno, pues don Juan Carlos empieza, y como era don Juan Carlos, y como dice en esa cinta, que sí se lo voy a decir, cuando le pregunta Bárbara Rey, ¿pero estás con alguna otra aparte de conmigo? ¿Estás con Marta? Bueno, con Marta, refiriéndose a Marta Gaya, bueno, pero te digo que con ninguna española, con ninguna española. Pero bueno, con alguna extranjera sí, pero española no, extranjeras. Bueno, claro que había extranjeras. Extranjeras desde el punto de vista, podemos considerar a Sandra Mosarowski, que nació en Tánger. Extranjeras podemos considerar a Nadiuska, que nació en Alemania. Gente que ha estado también, de esas artistas, con don Juan Carlos. Porque es que me las ponían, lo dice él, en los audios a Bárbara Rey. Es que me las ponían, es que como sabían quién era yo, me las ponían. Y si no se las ponían, lo graba los teléfonos, porque en aquella noche de Madrid, de esos años 70, principios, mediados, fundamentalmente, y finales
en ese España del destape, en esa España que iba hacia la libertad, las artistas, las folclóricas, todos estaban en la Noche de Madrid. Y en esa Noche de Madrid había muchos relaciones públicas y muy conocidos que dominaban los teléfonos, como también posteriormente de estas artistas, de la tele, del cine, y eso se manejaba. Y don Juan Carlos, que lo cuenta Bárbara, pues se hace con el teléfono, como se podía hacer en el poder que ustedes quisieran. Pero claro, si te llama el rey de España, ¿tú qué haces? Porque eso me lo dijo a mí un político, hoy alto cargo del Partido Popular, después del caso Nos y su llegada a Valencia. Si te llama el rey, ¿tú qué haces? Y fíjense ustedes que todo será ya en los años 2000, cuando le llaman para el caso Nos y la llegada de Urdangarín a Valencia. No, aquí era los 70, donde veníamos del franquismo, donde el rey Juan Carlos era el salvador de la patria para toda esta gente que venía de la dictadura. Era el dios, no le tosía a nadie. Y con unos servicios secretos que eran brutales, porque no estamos hablando de los servicios secretos actuales, que ya ven ustedes, ni del CSIC, ni del CNI, no, estamos hablando del CSET. El CSET era integrado por guardias civiles de entonces que venían de la dictadura. Unos servicios secretos muy duros entonces, donde no había libertades ni donde había derechos humanos. Y entonces, bueno, pues esos servicios secretos, pues no sé si llegaron a intervenir o no llegaron a intervenir en el caso de Sandra Mosorowsky, un caso que todavía no se ha resuelto desde el año 1977, donde ya se decía en todos los lados y en todas las portadas, todo el mundo sabía que estaba con don Juan Carlos. Y esta chica de 18 años fallece casualmente cayéndose desde la ventana de su casa, desde el balcón de su casa. Un caso que no se investigó, un caso que se tapó y que la familia incluso de Sandra Mosorowsky, que he estado yo recientemente en el documental, también ha tapado. ¿Y por qué? Si se suicidó, que lo digan. Hay que acabar con esa lacra, que es una de las grandes lacras de España. Tapándolo no se dice, pero... Y si no, no se investigó por qué cae Sandra Mosorowsky de un balcón en el año 77. Una belleza de chica. Extranjera, porque nació en Tánger. Entonces español. Pero hoy no. Y en aquella época, pues todas las estrellas del destape a don Juan Carlos le gustaban. Bárbara Rey, Nadiuska. Y antes de ir a Bárbara Rey, me voy a ir a Nadiuska. Nadiuska era una chica que rompió España. Era una chica ansiada y anhelada por todo el poder, no solo por don Juan Carlos. Nadiuska en el año 75 se convierte en la reina del destape de España. Nadiuska había venido de Alemania, de orígenes rusos, de padres, etcétera. Había venido a la Costa Brava y allí se había formado a través de su representante, que era Damián Raval, el hermano de Paco Raval, al que culpa de todos sus males. La casa con un pobre hombre, porque había que casarla, con el cual no se ve, etcétera. Una vida tormentosa. Pero Nadiuska hacía mucho dinero. Nadiuska vivía en la calle Serrano de Madrid. Y tenía chofer, tenía de todo. Y Nadiuska empezó a salir con el rey Juan Carlos. Y como lo cuento en el cierre digital, se creía la elegida. Pero en eso entró Bárbara también a competir con ella. Y ahí Nadiuska se equivocó porque no era la elegida, era otra más. Y si me permiten, lo pongo entre comillas, del harén. Otra más del harén. Y Nadiuska se creía la elegida. Incluso dicen sus amigas que le regaló don Juan Carlos un roller de oro, fíjense ustedes. Si dicen Bárbara que era un tacañón, pues un roller de oro, no sé si es que yo creo que se lo habían regalado, la verdad, yo creo que se lo habían regalado. Como el medallón que le regaló a Bárbara, o bien ese reloj que dice Bárbara que le regaló de un barco para Ángel Cristo. Bueno, era así, don Juan Carlos era así. Y recibía muchos regalos. Yo creo que el Rolex pues también vendría y se lo dio a Nadiuska. Y bueno, pues durante muchos años, Nadiuska cae también con esa mano negra que también dice Bárbara que existe. El caso es que Nadiuska, yo en este caso creo que no es por eso, sino simplemente una chica que no habla bien español, como lo verán ustedes en las películas.
la ley del el cine El Destape muere con la ley Miró en los años 80, Nadiuska no puede hacer más que papeles porque no tiene dicción española y pues eso simplemente hace papeles, fíjese usted, en el Conan el Bárbaro, o una con Martes y Trece que se llama La loca historia de los tres mosqueteros, otra que es también Condemar 2, con Chiquito de la Calzada, ya ven ustedes, ¿no? El caso es que entra en un declive y ella ya se tiene que ir de la calle Serrano, se va a la casa de Chamberí. Y allí es donde yo en esos años, finales de los 80, conozco a Nadiuska también y principios de los 90, y donde siempre decía que había sido novia de don Juan Carlos y que una mano negra la había apartado de todo, que había tenido percances su familia, que no podía conseguir trabajo. Y llegó la obsesión de que se sentía vigilada y perseguida por los servicios secretos españoles, que su casa de Chamberí tapó todas las ventanas de negro con todas las persianas bajadas, todo estaba tapado con cortinas negras, porque decía que la vigilaban y la seguían. Y si tú ibas por allí, decía, mira, mira, ese coche, ahí me están vigilando, ahí me están vigilando. La obsesión de esa vigilancia le perduró. Bien, es verdad que su padre había sufrido también esquizofrenia, ella finalmente, desgraciadamente, pues ha tenido y ha sufrido percances de salud mental, ha pasado por varios centros y hoy se encuentra con las monjitas del Sagrado Corazón de Jesús en Cienpozuelos. Pero en aquellos años, Nadiuska siempre dijo que había estado con el más grande, con el más poderoso, y que se sentía perseguida. Y la obsesión llegó a esa anécdota que les cuento. Pero en eso entra también Sandra, fallece, cae por un balcón, Nadiuska con ese desequilibrio ya mental, y bueno, y Bárbara Rey, que es una de Totana, como ella muy bien dice, con 2 ovarios, pues mantiene el pulso. Y durante todos esos años 70 mantiene el pulso con don Juan Carlos. Y evidentemente, como ella dice, que el rey le puede acosar en ese momento, era el rey. Y si te llama el rey, ¿tú qué haces? Bien. Pero había otras personas que si le llamaba el rey no iban, o iban una vez y no volvían. Y ahí voy a decir nombres porque me preguntaban, ¿y quiénes artistas de entonces dijeron no a don Juan Carlos? Pues Rafaela Carrà dijo no. Rafaela Carrà dijo no, a pesar de lo que se ha dicho de Rafaela Carrà. Desmiento rotundamente que estuviera con don Juan Carlos. 2 veces se vieron. Una en Zarzuela, que le entregó un premio, y otra en Italia, en el consulado español, donde es verdad, y yo tengo la foto, y la van a ver ustedes, por primera vez, la mirada lasciva que le hace don Juan Carlos a Rafaela Carrà. Pero no y no. Y otra que dijo no es no, fue otra gran estrella del momento, que fue Agatha Liz. Agatha Liz, que llega a morir sin que nadie nos hubiéramos enterado, porque se va a Málaga y su nombre no era Agatha Liz, y ahí durante muchos años está en el silencio sin decir nada, porque tenía las narices de decir no, y no quería pasar a nada más. Y murió en el anonimato en Málaga, hace unos escasos años. Pero Bárbara siguió, y en todo su respeto siguió. Y se veía donde yo he contado, y ahora ella ha ratificado, en El Pardo, en Angorilla, donde también se veía posteriormente con Corina Larsen. Según ella, un cuchitril de caza, etcétera, etcétera, que luego reformó. Sí, bueno, pero ahí iba. Ahí iba. Y cuando se casa con Ángel Cristo, que un noviazgo rapidísimo, que ella se me encontró con Ángel porque creía que le iba a sacar de este mundo y demás, porque Bárbara Rey, no nos olvidemos, intercedía en otras relaciones, ¿o no, Bárbara? ¿O no intercediste en la relación de Carlos Resac? Claro, dicen, ¿cómo te iban a enseñar? Si eran gente que se iba a casar ya. Resac se iba a casar y seguían manteniendo relaciones, y te ibas a Barcelona a ver a Resac. O que le pregunten a Lolita cuando te metiste en medio de la relación de Lolita con Paquirri. ¿O no? ¿O no? Que te tuvo que llamar Francisco Rivera Paquirri delante de Lolita para decirte, se ha acabado, Bárbara, se ha acabado. Porque era ya tanto
¿Quién acosaba entonces a quién? ¿Quién acosaba entonces a quién? O cuando Garrigues Walker, que era tu gran valedor en la UCD, no Suárez, porque Suárez, yo no sé por qué, pero ahí la cosa se fastidió, como tú muy bien dices. Pero con Joaquín Garrigues Walker, ministro de Presidencia del UCD, tuviste también tu romance. Y Joaquín Garrigues Walker estaba casado. E incluso pensaba en haberse separado. Y dicen, claro, ¿cómo te iban a enseñar? Si estabas con hombres casados, los que se iban a casar, no podían. Entonces llega Ángel Cristo y ves que era la persona que había enviudado, que tenía dinero y mucho, porque tenía grandes circos como era el circo ruso, en Madrid, en Valencia. Por lo cual has mentido, porque Ángel tenía dinero y mucho, y tú lo sabías. Y tú lo sabías. Y entonces, bueno, pues te fuiste con él. En 6 meses os casasteis. Enseguida él venía de morir su mujer Renata, todo de negro, porque él iba de negro, ni fumaba, ni bebía. Y te casaste rápidamente con él. Pero como tú cuentas, Bárbara, o como cuenta Bárbara Rey, hasta 15 días antes de casarse, estuvo con el rey Juan Carlos. Y tú no se lo dijiste, Ángel, y lo ratificas en tus declaraciones al programa de Mediaset, que no le contaste nada a Ángel, hasta 15 días antes. Y mientes cuando dices que durante tu matrimonio con Ángel no te viste con el rey, te viste varias veces. Y mientes cuando dices que te pudiste quedar embarazada. Tú sabes que no. Sabes perfectamente, y tú lo has contado 1000 veces, que es verdad que quizá don Juan Carlos no utilizaba las medidas de precaución que se tenían que tomar. Pero quizá porque era el rey, yo qué sé, o le daba igual. Pero el caso es que no las tomaba desde el punto de vista de los preservativos. Pero es que don Juan Carlos, tú sabes muy bien que no te podía dejar embarazada. Porque los hijos bastardos que se le han sacado al rey Juan Carlos, que yo también he investigado, uno es Albert Solá, que nació en 1955, y otra es Ingrid Sartiau, que nació en 1966, antes de ser rey. Desde entonces no le hemos logrado sacar un hijo bastardo, o presunto hijo bastardo, a don Juan Carlos, que Albert Solá hemos visto que no, pero son anteriores, Bárbara, anteriores. Desde entonces no. ¿Tú crees que los servicios secretos, o creen ustedes que los servicios secretos españoles podían dejar a don Juan Carlos libre por ahí? Contaba el excomisario Villarejo que lo que hacían era, como con la mili, con los soldados, bajarle un poco el diapasón. Y le ponían unos productos para que le bajara un poco la libido. Y don Juan Carlos, pues sigue con sus cosas cuando te vas. Y tiene más nombres de presentadoras, nombres de aristócratas, italianas, sí, italianas, pero no Rafaela. Y se veía en un piso que tenía muy cerca del cuartel de la Guardia Civil de Guzmán el Bueno, en un piso de un amigo suyo, como se veía también en Candanchú, también en la estación de invierno de ese amigo suyo. Como se veía y hacía de intermediario, por no decir, entre comillas, mamporrero, el príncipe Zohrab Chocotúa, Zu para los amigos, el que saca Bárbara Rey y dice que es la persona que le lleva y le deja de llevar a la Angorrilla. Zohrab Chocotúa era el gran confidente, el gran amigo de don Juan Carlos. Fue el que le presentó también a Marta Gallá, a la persona que verdaderamente le ha sido fiel a don Juan Carlos. Marta Gallá, la decoradora mallorquina, que era Relaciones Públicas del Club de Mar de Palma, donde Zohrab Chocotúa iba mucho. Le gustó a don Juan Carlos y dijo, ¿cómo me la ponen? Porque saben quién soy. Pues puso a Marta. Y fue Zohrab Chocotúa el que se lo hizo. Era el intermediario y era la persona que le llevaba o tal. Y en su casa de Andratx, en su chalet de Zocotúa, en Andratx, se han realizado todo tipo de fiestas en Andratx, en un complejo urbanístico donde
donde quizá algún día sabremos si don Juan Carlos tenía o no tenía intereses. Allí, en esa casa de Chocotú, allí en ese complejo, también se montaron gordas. Y bueno, y le seguiré contando, pero más o menos es así, esa es la historia. Y luego volvió, y luego están las cintas, pero eso ya saben ustedes que eso ya más o menos está contado. Pero sí voy a acabar la historia de las amantes contándoles un detalle muy importante, porque cuando Bárbara se siente acosada y perseguida en esos años 96, y en esa cinta que ella graba dice que ella hace las fotos y que se las envía al rey ella, no que llama a un guardia civil o llama al... No. Quien llama a Zarzuela y le dice, hola mi amor, porque le llamaba mi amor, hola mi amor, oye, que me han llegado dos fotos en las que salimos los dos, no sé qué soy. Y entonces el rey le dice, pues espérate, te envío inmediatamente a un mensajero. Y entonces le envía un mensajero, Bárbara, en un sobre en blanco, le mete las 2 diapos y se las entrega. Y a partir de ahí es cuando se enteran en la casa del rey, en Zarzuela, de que se le estaba grabando y que era Bárbara, ya señalan que era ella. Y cuando dice muchas cosas, que es que el problema de ella es que como lo grabó todo en una cinta, todo, claro, ese es el problema, que lo que cuente ahora a veces sí y a veces no coincide con lo que grabó en aquel año 96 y que tenemos. Pero les voy a decir una cosa cuando dice y se despide, que si el dinero de todos los españoles, este hombre, lo que ha hecho el rey Juan Carlos no tiene nombre. Y es verdad que viene muy bien que una de Totana haya sacado a las vergüenzas que durante muchos años se le permitieron, esos caprichos que se le permitieron al entonces jefe del Estado español, al entonces rey de España, y que nos costaron dinero y unos servicios secretos que utilizaron el Estado como si fuera el jefe del Estado. No, señor. Los servicios secretos están para defender al Estado, no al jefe del Estado. No hay que confundir el Estado con el jefe del Estado. Y no tenemos que utilizar el dinero público para pagar los caprichos de alcoba y de cama del entonces rey de España. Y voy a decirles claro y conciso, en un trabajo grande de investigación que realizaron entonces mis compañeros, los grandes periodistas de investigación, Antonio Rubio y Manuel Cerdán. O Manuel Cerdán y Antonio Rubio. Tanto monta tanto. A Bárbara Rey, por si no lo conoce, no se le abre una cuenta en Suiza. A pesar de que sí se le montan otras, Otras también, Bárbara. La cuenta que se le abre en Luxemburgo. En una cuenta a la que se le ingresan en ese año, no 25 millones, no. 26,3 millones. En día de hoy 160.000 euros, pero es que entonces era mucho dinero. Ese era el primer pago que ella dice, pero no del primer chantaje, del segundo chantaje. Hubo 3. Esa cuenta se la abren los servicios secretos allí. Bárbara Rey sabía que se le estaba ingresando dinero en esa cuenta. Y evidentemente no venían de la limosna de la iglesia, no. Venían de los fondos reservados. O venían, quizá después, posteriormente, de empresarios amigos del rey, o obligados, quizá, no obligados, sino aconsejados por el gobierno, entonces, para que hicieran algunos donativos, que no eran donativos de iglesia, sino donativos hacia Bárbara Rey. Y este es el rey de España que hemos tenido durante mucho tiempo, independientemente de otras cosas, pero al menos aquí lo contamos. ¿Dónde? En el Cierre Digital. ¿Dónde? En el Hilo de la Cometa. En todos nuestros canales. En Podimo, YouTube, Spotify, redes sociales, etc. Aquí se lo hemos contado. En el Hilo de la Cometa. Donde contamos lo que quizás otros no cuenten porque no lo saben o porque no quieren. Pero lo contamos aquí. Todos los jueves. A partir de las 10 de la mañana. Y ahora me voy a mi story time, que también es divertida, porque nos vamos a hablar un poco de Millán Salcedo, y saben ustedes que tuve un pequeño encontronazo de parte yo a Millán, lo aprecio como actor, pero hay que recordarle a Millán Salcedo también lo que hizo con Encarna Sánchez en ese despedida de Nochevieja, ya que estamos cerca del año 91 al 92, pero será enseguida, aquí, en el Hilo de la Cometa, en el Cierre Digital.
Seguimos aquí, en el hilo de la cometa, en el Cierre Digital, en su podcast favorito en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, redes sociales, Instagram, Facebook y, como no, en nuestro buque insignia, elcierredigital.com. Antes de nada les digo que todos los comentarios que quieran hacer ustedes, sugerencias, preguntas, etcétera, saben ustedes que nos lo pueden dejar en los comentarios de nuestras redes sociales y en concreto en nuestros comentarios de YouTube, donde rápidamente, como todas las semanas, posteriormente haremos, pues les contestaremos a sus sugerencias y preguntas. Y nuestra Story Time de hoy tiene que ver con ese sketch del año 91 al 92 de Martes y 13, con el que he tenido un pequeño encontronazo en televisión con Millán Salcedo, porque creo que después de tantos años, Millán, porque sé que Josema en el fondo sí, tenía que haber pedido perdón públicamente de haberlo hecho lo que le hizo a Encarna Sánchez y a Isabel Pantoja, sobre todo Isabel Pantoja, que vive y que tiene hijos y que tiene nietos, y jugar con la dignidad de las personas desde el punto de vista de su identidad sexual 33 años después. Pues hombre, yo creo que es para decirle que es lo que yo quería. Hombre, pues pido disculpas porque quizás no supimos valorar, eran otros tiempos, ahora lo miramos con otras perspectivas, pero hombre, sí, nos equivocamos. Y no había manera de que Millán el otro día pues pidiera ese perdón que yo creo que debería pedir, porque ese sketch del 91 al 92, el 92 acaba con todo, donde hacen una parodia de la relación íntima entre Encarna Sánchez e Isabel Pantoja en un viaje que Martes y 13 se van a Mallorca, Martes y 13 que eran entonces Isabel y Encarna, Millán hacía de Encarna y Josema de Isabel. Y entonces, bueno, pues yo creo que con el paso del tiempo pues hay que decir, bueno, pues todo evoluciona y nos tenemos que equivocar. Y en ese sketch que Encarna sufrió lo que no está en la cabeza de ninguno de ustedes, pero que yo sí lo viví, intentó pararlo desde que en diciembre ya se sabía. Encarna había ayudado a Martes y 13 después del famoso sketch de las empanadillas. Recuerden ustedes que eso ha sido uno de los gran boom de Martes y 13 y que le sirvió para crecer. Encarna les apoyó. Encarna vio aquello que las parodias, el humor, es bueno, si no es nada. Pero el humor no es para meterse con la identidad sexual de las personas. Eso no es humor. Lo siento mucho, Millán. Eso no es humor. Antes sí, las empanadillas. Y Encarna hizo con Martes y 13 incluso una representación del show en el Teatro Monumental de Madrid. Se subió al escenario con Millán y Josema Yuste. ¿Y saben ustedes quién hacía de voz, de presentadora y estaba también en el sketch? La tristemente fallecida Mayra Gómez Kem. Y Encarna les apoyó, les llevó, los llevó a la emisora, les impulsó. Entonces cuando le pide a Millán, porque ella siempre señaló a Millán, no a Josema, el inductor de ese show, de ese sketch televisivo, le pidió que lo parara, no lo pararon. Y llamó a todo el gobierno del PSOE, estos que van por la libertad y la identidad de género. Y no le hicieron caso. Llamó a Narcis Serra, llamó a Rosa Conde, llamó a Ramón Colom, que tiene mucho que ocultar, y no quiso. Y salió a la luz ese sketch. Encarna Sánchez pasó la peor noche de su vida. Eso no era humor, eso era degradación. Y degradación además por identidad sexual. Y yo no digo que a lo mejor en aquellos tiempos esa degradación sexual fuera o no, pero ahora no. Y 33 años después, Millán tenía que pedir perdón de ese sketch por decir que sí, que efectivamente se pasaron un poquito. Y pedir perdón porque aparte está viva Isabel Pantoja. Encarna no. Pero por la memoria Encarna también tenía que haber pedido perdón. Y no lo pidió durante ningún año. Y menos ahora que han pasado 33 años. Y se lo pedí en televisión. Pide perdón. Sobre todo por eso. Y Encarna siempre culpó a Martes y 13 de su cáncer posteriormente. Lo culpó. Yo no estoy de acuerdo, pero ella sí. Incluso en sus sueños, fíjese usted lo que les cuento, llegó a pensar de que se mataban en un accidente de circulación. Pero lo más grande que les cuento hoy aquí es que justo una semana después de ese famoso sketch de Nochevieja del 91 al 92,
Encarna abrió su programa diciendo que tú, Millán, no sé qué, le dijo de todo, pero le dijo una cosa a eso. Con vosotros, y les dijo una cosa, conmigo habéis triunfado, conmigo habéis llegado a la cima, refiriéndose al sketch de las empanadillas, pero conmigo también fracasaréis, acabaréis y os hundiréis, y no duraréis más de 5 años. Y efectivamente, la profecía de Encarna Sánchez se cumplió. Martes y 13, en el año 97, ya no existían como grupo. Fíjense ustedes, la profecía de Encarna Sánchez. 5 años después, no seguiréis, no estaréis. Efectivamente, conmigo triunfasteis y conmigo fracasaréis. No sé si es fracaso o no, pero el caso es que desaparecieron. Esa es nuestra Story Time de hoy, aquí en el Cierre Digital, aquí en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito en todos nuestros canales, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya damos paso a nuestra última sección, que como saben todos ustedes, es Galiacho responde a todas sus preguntas, aquí en el Hilo de la Cometa. Volvemos en un segundo. Seguimos aquí ya en nuestra última sección del Hilo de la Cometa. Galiacho responde a todas sus preguntas en el Hilo de la Cometa. Y empezamos. La primera pregunta es de Azrael. ¿Es verdad que la reina Sofía de Grecia tenía un amante? Bueno, fíjese ustedes, buena pregunta me hace usted. Porque sí se ha rumoreado muchísimo que la reina Sofía pudiera tomar algún amante, pero el propio don Juan Carlos lo dice. Si es que es una profesional, si es que además me aguanta todo y aparte es que no se va con ninguno. Que aquí sigue. Lo dice el rey Juan Carlos, no lo digo yo. No se le conoce ningún amante, a pesar de que dicen, llegaron a decir que con Rostropovich, fíjense ustedes, Rostropovich era un gran amigo de la reina, la mujer de Rostropovich también, pero con Rostropovich la reina Sofía no tuvo nada. Y luego se le decía que tenía un amante, que iba mucho a Londres y que era un tío muy culto, además, sí. Yo también lo investigué, claro que sí. Porque se dijo y se tuvo en cuenta de que iba mucho de museos, sí, pero la identidad sexual o la tendencia sexual de este supuesto amante de la reina Sofía precisamente no eran las mujeres, no tenía otra tendencia sexual, por tanto poco amante podía ser de la reina Sofía, a pesar de que se mantuvieran con una gran amistad y se vieran muy a menudo. La segunda pregunta de hoy es de @elsidemarieta9720 y me dice: Juan Luis, ¿qué opinas de la relación entre Ayuso y la reina Leticia? Bueno, pues yo creo que es una relación fluida, no es una relación íntima, no es una relación de amigas, pero es una relación normal, como debe ser de la presidenta de una comunidad y la reina de España. No hay más. No creo que por parte de las dos haya enemistad, es una relación cordial, normal, pero sin ningún tipo de interferencias, de desplantes, como se ha querido decir. No, yo creo que no existe ningún tipo de animadversión por parte de una u otra, ¿no? Al contrario, se ha visto casos en donde pues Leticia o la señora Ayuso han hecho pues guiños una a la otra, si me pongo zapatillas, si me pongo faldas, si me pongo, para no coincidir precisamente y no disgustar a la otra, ¿no? O tener empatías de una y otra en el tema de la vestimenta o del calzado, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la reina Leticia no podía utilizar zapato, tacón alto, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha puesto zapatillas, o sea, es un gesto de empatía, ¿no? Y de solidarizarse. Por tanto, no creo que exista animadversión entre las dos. Lo que sí puedo contarles es que esa amistad más fluida que sí tenía la reina Leticia con la mujer del presidente de gobierno, de Pedro Sánchez, con Begoña Gómez, y que era una relación muy fluida, se ha roto. Esa fluidez que existía entre Begoña y la reina Leticia se ha parado, y yo creo que va decreciendo y sobre todo en caída. ¡Clean! Y como se ratifica, como hemos contado aquí en el Cierre Digital, y la última es precisamente la ausencia de los reyes y del gobierno
en la reapertura de Notre Dame. Eso sí que ha sido muy grave. Los reyes no han estado en Notre Dame, pero no han estado porque no es que no quisieran, sino porque como el ministro Urtasun no iba, dijeron, pues nosotros no vamos. Ya está bien de salvar las castañas del fuego a determinadas personas. No va Urtasun porque no va, porque no es religioso, porque no le gustan los toros, porque le gusta lo que le gusta. Yo qué sé. Pero dice que es que no iba por compromisos familiares. Pero vamos a ver. Pero usted es político. Pero usted no sabe que en ese encuentro de Notre Dame, por fin, otra vez donde yo he estado y me parece que es la maravilla de las maravillas, a pesar de que el ministro Urtasun sea de Cultura y no le guste ir a Notre Dame. ¿Usted cree que estando Trump, Zelensky, etcétera, 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 usted no tiene que ir porque dice que tiene unos compromisos familiares de hace tiempo? Que me parece muy bien, pero no sea usted ministro de España, no sea usted ministro de Cultura, dedíquese usted a sus compromisos familiares. Pero si es ministro de Cultura de España, representa a todos los españoles. Y como tal, debe estar usted en Notre Dame, porque representa a España, no representa a su familia, a España. Y si no, dedíquese a su familia, que me parece perfecto, señor Urtasun. Deje el gobierno, dedíquese a sus compromisos familiares. Pero si hay una reinauguración como la de Notre Dame, de una joya, pero aparte es que está todos los mandatarios del mundo, usted tiene que ir. ¿Y sabe lo que ha hecho? Que el rey Felipe VI haya dicho, hasta aquí, yo me quedo y no voy. Porque él hubiera ido, porque la monarquía española está muy ligada a la Iglesia Católica y en concreto a Notre Dame también. Y hubieran ido, como fueron el día después, a la misa funeral de Valencia, donde no acudió Pedro Sánchez, pero donde sí estuvieron los reyes. Donde no estuvo Pedro Sánchez estuvieron los reyes y nuestro líder de la oposición llegó tarde y en vaqueros. Bueno, pues eso es lo que les digo, que bueno, más vale que no les diga nada, pero aquí seguimos contando todo en el hilo de la cometa, en su podcast favorito, en el Cierre Digital, aquí, todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, y ya saben ustedes, en todos nuestros canales, Spotify, YouTube, Podimo, redes sociales, X, Instagram, Facebook y, como no, nuestro buque insignia, elcierredigital.com. Y todos los comentarios, sugerencias, como las de nuestros amigos de hoy, a nuestros buzones de comentarios en YouTube y nuestras redes sociales. Y seguiremos aquí el próximo jueves ya para despedir el año, en nuestro último hilo de la cometa, que también promete ser muy jugoso. Que pasen ustedes muy buena semana y que nos vayamos ya calentando para estas fiestas navideñas que al menos pues que nos sirvan de relax en esta España convulsa en la que vivimos. Buena semana.